Hola a todos. Bueno, de nuevo por acá con las cartas natales de escritores. Quería contarles que he sido invitada por Lugar Poema, que es una página maravillosa donde hay todo tipo de literatura, tanto actual como emergente, como antigua, como clásica. En esta página maravillosa que lidera una gran amiga, se le ha hecho un homenaje al poeta galés Dylan Thomas. Y el Lugar Poema me invitó a que le hiciera la carta a este poeta porque el viernes 14 se le hizo un homenaje a nivel mundial a su obra. Entonces este video va a tener como referente principal este aniversario, este homenaje, y por eso quise hacer como una especie de paréntesis en mi programación de las cartas para hablar un poquito de Dylan Thomas. Aunque obviamente continuaremos más adelante con los que ya teníamos planeados. Creo que sigue Julio Cortázar, a pedido de ustedes. Entonces, bueno, quería empezar contándoles que Dylan Thomas nació en 1914 y murió en 1953. Tuvo una muerte prematura, murió joven. Y bueno, eso ya nos habla de una vida vertiginosa, una vida al límite. Es considerado como uno de los bohemios de la literatura inglesa. Los jóvenes lo amaban, tenía un vozarrón profundo y hermoso que supo utilizar y canalizar muy bien, porque hizo mucho radio, también hizo teatro, hizo cuentos cortos, digamos que experimentó con muchos géneros, pero su gran, digamos, aporte a la literatura fue a través de la poesía. Entonces conocemos al Dylan Thomas poeta. Eso por un lado. Entonces, ya entrándonos un poquito en su carta natal, empezamos con su sol en Escorpión en casa 4. Voy a empezar como siempre por el sol, que es uno de las luminarias más importantes en la carta. Y bueno, este sol en Escorpión, wow, ya tenemos un precedente intenso, un precedente de un signo intenso, de un signo que está al límite, que conoce a profundidad, digamos, la condición humana, que conoce la muerte de las cosas. Escorpión es uno de los signos más profundos e intensos del zodiaco. Es un signo obviamente muy espiritual, un signo de agua, pero a diferencia de los otros signos de agua, Escorpión representa una combinación muy interesante, y es una combinación entre emoción y razón. Es el único de los signos de agua donde las emociones son racionalizadas. Bueno, eso por un lado. Este sol en Escorpión está en casa 4, la casa de la tribu, la casa de la familia, la casa de los orígenes, ¿cierto? Y ahí en casa 4 tiene a Mercurio y a Marte. Y bueno, vamos a empezar por este gran vínculo que tiene Dylan Thomas con su lugar de origen, con su pueblo de origen, netamente galés, netamente inglés, ¿cierto? Al lado de marineros, en bares y tabernas, ahogaba mucho su potencial sensible en el alcohol. Entonces yo creo que hay un fuerte vínculo de Dylan Thomas con todo ese contexto en el que nació, con toda esa bohemia marinera, esa bohemia de bares, ¿cierto? Que siempre frecuentó. Esta casa 4 también tiene a Mercurio, y esto ya nos habla de que su lugar de origen o su hogar de origen es un hogar que tiene unos trazos intelectuales. Y ahí tenemos el papel que juega el padre de Dylan en su carrera, que fue un gran estimulador de su carrera como periodista, de su carrera como artista, como creador y luego como poeta. El padre de Dylan era un maestro de escuela que fue escritor frustrado y quiso de alguna manera exaltar y potenciar esas cualidades que vio en su hijo desde pequeño. Cuenta la leyenda que Dylan Thomas recitaba a Shakespeare a los 4 años. Wow. Y yo creo que eso ya empezó a darle al padre
una gran señal de que tenía un hijo genial, un hijo con un gran potencial artístico que necesitaba explotarse. Obviamente el padre tenía una gran biblioteca en casa, lo incentivó a la lectura desde temprano. Y eso es importante porque básicamente el padre juega un papel súper importante para la carrera de Dylan, porque él empezó en el periodismo muy joven, estimulado por su padre. Casi que creo que no terminó la escuela por empezar a trabajar en un periódico donde fue crítico literario de teatro, y cuentan la leyenda también que fue un crítico mordaz. Ahí también lo asociamos un poco a su sol en Escorpión, que supo desnudar con gran intensidad una crítica honesta de lo que estaba sucediendo en su entorno a nivel artístico. También tiene a Marte en casa 4. Y bueno, esa posición de Marte es fuertísima porque es una posición que aquí anotaba incluso, le da una fuerte lucha, una lucha intensa, unas fuertes tensiones en el alma, ¿no? Unas tensiones muy atravesadas por la angustia. Es casi como si Dylan viviera en medio de un síntoma emocional tenso, de un síndrome emocional tenso, y que toda esa intensidad emotiva se ve reflejada en su entorno de familia, ¿no? en su matrimonio, en sus vínculos con su familia cercana. Y yo creo que ese Marte ahí también es un potencial para entender esa fuerza vital que siempre lo ligó a su lugar de origen, porque a pesar de vivir temporadas en Estados Unidos, siempre volvía a su casa. Siempre retornaba a esa taberna, a ese bar al lado de los marineros, ¿no? Y bueno, continúo entonces con esa otra luminaria importante que es la luna, que la tiene en Acuario, una emotividad libre, independiente, ¿cierto? Obviamente una emotividad muy ligada a la curiosidad intelectual, a la genialidad acuariana, que yo creo que también lo hacían un hombre muy libre, emotivamente muy libre, ¿no? Un hombre que quería espacios de independencia en todas sus relaciones, que nunca iba a ser un hombre dado y dotado a un solo ejercicio emotivo, sino que practicaba una emotividad libre. Y esa luna en Acuario, Dylan la tiene en la casa 8. Y también quiero como hacer una referencia a esto importante, porque la casa 8 en la carta natal representa la casa de Escorpión, que es la casa umbral, esa casa donde vivimos al límite de nuestros propios desafíos físicos. Esta casa 8 Dylan la tiene marcada por la luna, por el nodo norte y por Quirón. Fuerte, 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 fuerte esta triada de aspectos aquí, porque activa la casa 8 y yo creo que ahí podemos ver mucho esa tendencia autodestructiva de Dylan, ese juego constante entre vivir al límite, entre vivir al borde, incluso físico, ¿no? Esa extrema necesidad autodestructiva, y que finalmente con su muerte vemos que tan temprano, porque murió incluso muy joven, en medio de grandes creaciones, y que hubiera podido seguir creando mucho, pero la muerte creo que ganó mucho, triunfó, y pienso que ahí hay esa tensión existencial entre vida y muerte, terminó ganando la muerte, ¿no? Y por eso esa casa 8 está tan marcada también con Quirón, ¿cierto? Esa sombra del artista, esa monstruosidad inconsciente que solo se manifiesta a través del arte. Y yo creo que ese Quirón también marca muchísimo esa necesidad que tiene el poeta de manifestarse a través de creaciones que puedan sublimar
esa sombra monstruosa del inconsciente, ¿no? Bueno, continuando entonces con las casas, me atrevería a decir que esa tendencia poética tan marcada de Dylan, y que finalmente fue la poesía la que marcó un punto importante en su carrera y por la que es conocida a nivel mundial, está marcada por Neptuno en casa 12. Neptuno está en su hogar casi, ¿no? En su hogar natal, porque la casa 12 también es la casa de Piscis, la casa neptuniana, la casa del artista poético. Es muy importante esto porque a pesar de que Dylan hizo teatro, tiene a Venus en casa 5 y tiene una gran afición por el teatro y escribe guiones para teatro, también escribe guiones para cine, cuentos cortos. Es la poesía, digamos, el género donde termina él sintiéndose más cómodo, y yo creo que este Neptuno en casa 12 es una evidencia total de cómo ese universo poético es el que más abre su tendencia artística. Este Neptuno en casa 8 es una sensibilidad exquisita, empática, compasiva, es casi como una existencia completamente inspirada, ¿no? Inspirada precisamente desde universos místicos, desde universos muy elevados que solo son posible quizá traducir en lenguaje poético, ¿sí? Y esta extrema sensibilidad de Dylan yo creo que también es un punto que marca mucho, digamos, su vida, ¿no? Esa extrema sensibilidad de un artista que está intentando crear en medio de las adversidades, incluso económicas. En algún momento veía que sus poemas se conocían, que era reconocido, pero que no había realmente una retribución económica estable, pero que sin embargo seguía produciendo a pesar de todo. Embriagándose con alcohol, yo creo que es una de las maneras que Dylan asume como escape también para esa sensibilidad tan fuerte de la que atraviesa, ¿no? Bueno, yo pienso que después de estos breves trazos, porque no podemos hacerlo de otra manera en estos formatos tan cortos, podemos acercarnos un poco a este poeta galés, quizá poco conocido hoy en día, pero que muestra quizá un espacio de reconocimiento de la poesía inglesa que yo creo que está por conocerse. Yo también me he animado mucho a leerlo y espero que ustedes también se animen a leer a este bohemio trágico.